Es una pregunta un poco comprometedora, ¿no? El libro se llama Las Constituciones del Perú, que acaba de ser publicado por el Jurado Nacional de Elecciones en su tercera edición, y es mucho más que eso, o sea, porque las constituciones son 12 nada más en toda la historia del Perú, pero el problema es que han habido una serie de documentos que han hecho las veces de tales, estatutos de gobierno, estatutos provisorios, productos de gobiernos provisionales o de golpe de Estado, o leyes especiales. Después de la Guerra del Pacífico hubo leyes especiales con iglesias, etc. Y en la Guerra del Pacífico leyes especiales que favorecían o a Piero o a García Calderón. Entonces, en realidad, las constituciones son 12, pero han habido una serie de reglamentos internos, provisionales, estatutos que han regido. Entonces, todo eso ha hecho un total de 61 documentos que están en el libro. Entonces, están todas las constituciones. Está un buen número de documentos institucionales, por ejemplo, que digo yo, cuando vino el golpe militar de Velasco hubo un estatuto revolucionario que marcó la vida del país, indudablemente, y es un buen número. Ahora, que sean todos, que haya agotado todo, no lo sé. En todo caso está lo básico, hay muchas cosas pequeñas que se van a haber escapado, pero lo básico está ahí. Yo creo que con esta tercera edición, que viene 20 años después de la primera, yo creo que se ofrece un buen panorama documental que antes no existía y que es obra de un particular, como es mi caso, con el apoyo de una entidad pública como es el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, eso se explica por una sencilla razón, porque el régimen constitucional, en primer lugar, es muy joven, nace en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, en Estados Unidos y en Francia. Entonces nace en países con una gran tradición cultural y una gran tradición política, como la culminación de un proceso de racionalizar el uso del poder y racionalizar la defensa del ciudadano. Pero son pues en países que tienen pues 1000 o 2000 años de historia. Entonces, salvo los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es un caso especial que no voy a explicar, pero en general es países con una gran tradición. Entonces, ¿qué pasa? Eso viene a nuestros países y ¿qué sucede? Los españoles gobernaron ellos en el virreinato, y no dejaron que los criollos manejasen la cosa pública. Entonces nos encontramos con la independencia y no sabíamos el autogobierno. Entonces empezó la lucha por los caudillos, la inestabilidad, y además no teníamos los soportes que tienen las grandes democracias, como son un mínimo de desarrollo económico, un mínimo de carreteras, un mínimo de educación cívica. Entonces, claro, nos trajeron un texto importado, un concepto importado que presuponía una serie de cosas que acá no hay. Entonces eso explica las veleidades constitucionales que se han ido disminuyendo con los años, ¿no? O sea, por ejemplo, la Constitución del 93 tan discutida ya está por los 25 años más o menos, ¿no? Y se han hecho reformas puntuales, ¿no? Entonces eso es bueno, es positivo, porque no podemos pues cambiar de constituciones como quien cambia de camisa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, básicamente porque nadie sabía lo que quería, ¿no? Y habían muchas ambiciones personales. Se fue el virrey y todo el mundo quiere ser presidente de la República. Entonces hay una lucha de caudillos tremenda que más o menos se apacigua en los años 50 o 60 del siglo XIX cuando llega a Castilla el poder, ¿no es cierto? Después viene una cierta tranquilidad, viene la Guerra del Pacífico que desarticula todo, y recién en el 95, cuando se empieza el proceso de reconstrucción con Piero y que venía de un poco de atrás, influenciado por Cáceres, empieza ya un poco a ordenarse la casa, digamos, ¿no? Entonces empezamos muy tarde en realidad. O sea, para mí el siglo XIX, recogiendo algunas opiniones de historiadores muy distinguidos, es un siglo casi perdido en realidad. Pero que es útil porque hay que recoger de todo, ¿no? O sea, hay que aprovechar, o sea, tenemos que conocer la historia para no repetirla, como dice un viejo adagio, ¿no? Bueno, por una sencilla razón, porque somos un país subdesarrollado, ¿no? Por un lado, y por otro, los constituyentes se han esmerado en vender espejismos. Por ejemplo, hay una norma recientemente incorporada en la Constitución que dice que existe el derecho al agua, y en especial al agua potable. Entonces mi pregunta es, 1/3 en Lima se alimenta de camiones cisternas. ¿Por qué hay que poner una norma que dice que tú no tienes derecho al agua potable? Si sabemos que eso no existe. Entonces lo que hay que hacer es
uno, admitir la realidad. Dos, implementar políticas públicas para llevar eso a cabo, para que todos tengan agua potable. Y ya después, al final, poner eso en la Constitución. Aún más, en Europa, todas las ciudades importantes tienen agua potable. Y sin embargo, en ninguna de ellas dice que existe el derecho al agua potable. O sea, acá somos unos soñadores permanentes, ¿no? Y con el afán de cambiar la Constitución y el que mi huella de que yo dije que todos tenemos derecho al agua potable, aún más y con grave incongruencia, porque más importante que el agua potable, por lo menos a nivel de productividad del país, es el agua. El agua en los fundos, digamos en la sierra, y el agua en ciertos fondos costeños es clave para la producción. O sea, el agua es más importante para la vida económica del país, es previa que el agua potable, porque al fin y al cabo el agua normal se hierve y se puede tomar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ha habido un exceso de protagonismo y una especie de ilusión constitucional que creen que ponemos esto en la Constitución y se cumple. No es así. Lo que vale es el país, los hombres, las costumbres, los condicionamientos económicos y sociales. Eso es más importante. Sí, hay un presidencialismo matizado evidentemente porque tenemos elementos parlamentarios como por ejemplo el voto de censura, la cuestión de confianza, la interpelación, la disolución que nunca se ha practicado, el refrendo ministerial, o sea, el presidente no puede hacer nada solo, debe tener una firma del ministro. O sea, hay una serie de topes, pero eso no impide que el presidente sea una figura importante y que pueda manejar el país, ¿no es cierto? Entonces somos un presidencialismo sui generis, recortado, matizado, detenido, atenuado, pero somos presidencialismo básicamente, ¿no? Sí, yo diría que sí, salvo el caso de la Constitución del 23, de 1823, que no tiene importancia porque nunca rigió. Estábamos en guerra. O sea, una Constitución del 23 y Ayacucho es el 24 y las tropas colombianas se van del país el 26. Es una Constitución innecesaria, ¿no? Salvo la Constitución de 1823 y la de 1857, que fue 67, que fue efímera, la tradición es bicameral. Lo que pasa es que el bicameralismo era muy soso en el siglo XIX y recién a partir del 79 se hace lo que se llama un bicameralismo imperfecto. O sea, el grueso de facultades lo tiene la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, y senadores es un cuerpo selecto, reducido y con muy pocas competencias, de control, digamos. Entonces ahí se puede haber un Senado que funcione, ¿no? Y eso es un reto que tenemos y sobre el cual hay un cierto consenso que hay que aplicarlo, ¿no?